Y bueno, nosotros seguimos siendo las 11:16 hablando de este día importante de salud, donde queremos de una manera integral ir reconociendo cómo poder aportar, ¿verdad?, para las personas mayores, poder generar también la conciencia de una alimentación que pueda ayudar también en esta etapa de la vida. Pía Martínez nuevamente con nosotros para conocer en detalle ciertos temas interesantes que tienen relación a una buena alimentación. Nutricionista una vez más con nosotros aquí aportando siempre en este contenido interesante que entregamos los días lunes. ¿Cómo estás, Pita? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de venir a hablar sobre los adultos mayores y entregar algunos consejos para ellos en esta época invernal que está tan helado además. Sí, que claro, siempre hablamos quizás que en invierno es un poquito más... A ver, el comer vegetales, todo lo que hay con las frutas, que hace frío, se hace un poco más complejo de repente llegar a nuestros niveles nutricionales a la cantidad necesaria debido a todo lo que hay con el invierno, pero alternativas tenemos. ¿Y cuál es lo fundamental o el foco que debiésemos tener principalmente las personas mayores en esta época de invierno? Miren, una de las cosas más importantes es el consumo de fibra, porque si bien la fibra deberíamos consumirla durante todo el año, pero como hace frío, la gente deja de consumir un poquito de vegetales y fruta porque generalmente tenemos el hábito de comerlas crudas, la mayoría de las personas. Entonces ahí, por ejemplo, es muy útil usar cremas de verduras, cremas ojalá de verduras que sean de hoja, porque de esa forma no perdemos la fibra. Si usamos, por ejemplo, en la misma crema de verduras, otras verduras que no sean de hoja, por ejemplo, agregamos zanahoria, zapallo, que también tienen tipo de fibra, que no es la misma de las hojas, pero igual sirve, igual ayuda a formar la deposición para que no tengan problemas gastrointestinales, porque ese es uno de los grandes problemas de los adultos mayores, que hacen estreñimiento, y asociado al estreñimiento va muy de la mano todo lo que tiene que ver con Alzheimer. Entonces es muy importante y relevante que la fibra, o sea que el tracto gastrointestinal esté saludable para evitar problemas de memoria. Mira por el eje intestino-cerebro. Hablando, Pía, porque tú nos dices que hay una directa relación entre la alimentación y un posible Alzheimer. ¿Por qué crees tú que tiene esa directa conexión una enfermedad como esta y la alimentación? Porque cuando el intestino se enferma, hay un tercer cerebro, segundo cerebro se le llama, al intestino. Entonces, a través del sistema nervioso entérico, la comunicación no es expedita. Y este sistema nervioso entérico, a través del nervio vago, determina el tipo de alimentos que consumimos. Entonces, si tenemos una alimentación baja en fibra, no se liberan ácidos grasos de cadena corta, que es el butirato, el acetato. Y estos que lo que hacen, que optimiza, en el fondo, estos son como sensores que determinan qué es lo que estás comiendo. Y si tu alimentación es baja en fibra, se libera más cortisol, más estrés, más estreñimiento, colon irritable. Y es un círculo vicioso que no se tiene todavía tan determinado qué es lo que comienza primero, si la mala alimentación o el estrés. Pero va muy de la mano, cuando estamos estresados comemos pura lesera, a la rápida, empezamos con problemas intestinales, nos empezamos a inflamar, empezamos con meteorismo, muchas personas sufren de periodos de estreñimiento, un poco de diarrea, entonces ahí se empieza a generar este desorden. La fibra la podemos usar, por ejemplo, en invierno hay alcachofa, podemos usar alcachofas tibias, calentitas, podemos usar, por ejemplo, además de las cremas de verdura, kéfir, repollo fermentado, que eso de alguna forma también ayuda a colonizar el intestino. Es importante también que los abuelitos suplementen con omega 3. Si no quieren suplementar, porque toman la mayoría de muchos remedios, pueden usar omega 3 vegetal, incorporando las semillas de chía y de linaza en el pan. En alguna preparación se hace un quiquito, le pueden agregar semillas de zapallo. Buscar la forma de ir incorporando ácidos grasos esenciales en los alimentos, que es más fácil comer. La crema de verduras con las semillas de zapallo que quedan súper rica también. Porque claro, de repente yo creo que todos tenemos la noción de que tenemos que alimentarnos mejor, lo más orgánico posible, dejar los ultraprocesados, pero finalmente es cómo lo llevamos a nuestra mesa, cómo lo hacemos de una forma más atractiva, porque de repente lo hablamos desde la vereda con los niños, pero bueno, siendo adultos ya tenemos nosotros el control de qué como, qué o no como, dónde lo compro, si lo preparo o no lo preparo, y ahí estamos cometiendo muchas veces esos errores, porque dentro de lo que hemos hablado este lunes, las decisiones que tomamos en la juventud o más temprana edad repercuten sí o sí en nuestra vejez. Dentro de lo que hay que podemos hacer también con anticipación y dentro de este límite, ya llegando a la tercera edad,
tú señalabas en torno a la fibra, pero ¿qué otros nutrientes también tenemos que tener ojo o ponerle mayor énfasis también en esta época invernal, aprovechando los productos que tenemos en esta temporada? Mira, también es importante el consumo de vitamina C, tiene un efecto antioxidante y además ayuda a aumentar la inmunidad, igual que los vegetales y las frutas. También es importante que los abuelitos se suplementen con vitamina D y calcio, ¿ya? Porque hacen el match ahí en la D y el calcio. se comienza a desprender de una forma mucho más acelerada en los adultos mayores y en las mujeres desde que nos llega la menopausia. Es terrible. Y ahí es importante empezar a suplementar con calcio y además vitamina D para que se pueda absorber esto, y complejo B, B6 y B12 para optimizar la absorción de los nutrientes, y también esto ayuda a todos los procesos metabólicos que tienen que ver con los glóbulos rojos. La absorción y destrucción del glóbulo rojo depende de esas vitaminas que se encuentran en las carnes, en los granos integrales, en el pollo, en el huevo. Entonces es importante tratar de tener una alimentación balanceada, incluyendo todos los tipos de alimentos. Y eso es lo que a veces cuesta un poco, porque los adultos mayores les cuesta desplazarse, generalmente son los hijos los que les llevan los alimentos, entonces ahí es como la creatividad de los hijos es la que empieza a tomar como mayor fuerza. Y de los nietos también, Y de ¿sí los o nietos no? también. Yo te iba a preguntar la importancia de la fruta en esta época, porque hablamos de las verduras en general, de las hojas, de poder hacer quizás algunas sopitas que acompañen, pero qué tan relevante, justamente ahí en pantalla vemos, ¿verdad?, los plátanos, las manzanas, las naranjas, qué tan necesarias se hacen también estas frutas para la estación de invierno, donde cuesta quizás un poquito más. Son porque súper importantes las frutas, y además que hay varias que no tenemos como sociedad el hábito de consumir, por ejemplo el caqui, el mancaqui, qué rico. las tunas, que son frutas súper ricas y son de la estación, solamente se dan en invierno. Y hay una más que quería decir y se me olvidó. Bueno, pero las frutas, además de las semillas, por ejemplo, como las semillas de zapallo, la linaza, la chía, que la podemos incluir en los alimentos, también la podemos incluir en las frutas, son súper importantes porque tienen una alta cantidad de fibra. Y ese es un mito que mucha gente dice, no tienes que comer fruta porque tienes resistencia a la insulina o tienes diabetes. Azúcar, se te va a Es subir el mentira, azúcar. ¿ya? Yo lo digo así abiertamente, es mentira, es súper importante el consumo de fruta. Obviamente, si tengo diabetes, no me puedo comer 1 kilo de manzana, ¿se entiende? Pero 2, 3 frutas consumiéndolas en el día, ojalá variadas, que no sea una sola fruta, un solo tipo de fruta, sino que sea variado, es mejor porque entrega más nutrientes, distintos tipos de vitaminas, sales, minerales. ¿Y en qué horario? Porque de repente uno dice, oye, no te estoy hablando a ti, Siri. ¿En qué horario se recomienda también la fruta? Porque algunos dicen, ¿sabes qué? En la mañana mucho frío, prefiero después de almuerzo. No como en la tarde porque me hincha. ¿Cuál sería el mejor horario y acompañarla de qué? De repente uno dice, pero me como una manzanita con un tecito. ¿Hay cosas que no debiesen mezclarse o cómo se absorbe de mejor Mira, manera? generalmente la fruta no es muy compatible con los lácteos de vaca. Generalmente eso no tiene buena asimilación, ¿ya? O sea, el yogur con fruta, descartado. Ojalá que no. A veces a uno le dan ganas y uno lo hace igual, sabiendo que no hace tan bien. Pero lo ideal es consumir la fruta sola. Si lo quieres acompañar de un té o una agüita de hierba, no pasa nada, porque las dos son muy livianas de digerir. ¿Y por qué se habla de la importancia muchas veces de la cáscara de la fruta? Cuando Porque tiene decimos fibra. que la manzana, ojalá los niños puedan llevarla completita, con obviamente la cáscara Claro. acompañando. Lo que también pasa es que la hay una nutrición. fibra que es soluble, que se disuelve, y una fibra que es insoluble. Entonces, al comerla con la cáscara, tenemos los dos tipos de fibra, que las dos son beneficiosas para el cuerpo. Una arrastra todos los desechos del cuerpo y la otra forma la deposición. Entonces tienen efectos diferentes y a nivel intestinal también. Y pensando que también hay muchas personas que tienen problemas dentales, por ejemplo, el mascar la manzana ya va a ser más complejo. Puré de manzana. Claro, ¿qué pasa cuando Yo recomiendo que rayan la las rayen. manzanas? Rallar es mejor que molerla, Que porque al licuarla. molerla o licuarla, Pierde la fibra fibra. se muele y pierde la propiedad pura de que la fibra barre. Perfecto. ¿Ya? Pero si tú la rayas tiene el mismo efecto. ¿La Entonces fruta para las cocida? personas que rayan no tiene problema eso. Sí. La fruta cocida yo recomiendo que no la cocinen tanto, sino que sea como un sancocho, como decían antes, como un precocido. Claro. Cosa que alcanza a tener una temperatura calentita y te la puedas servir tibia o caliente, pero que no sea cocida Que del se todo para que no se desarme. pierdan las propiedades Claro. que tienen de vitaminas y sales minerales a través del agua. Hablamos de la fruta y también, por ejemplo, de la importancia de
los porotos, las lentejas, las legumbres en general, ¿qué tan importantes son para las personas mayores, sobre todo en esta época del año donde probablemente es más rico comer sopita de poroto, sopita de lenteja, de garbanzo? Las legumbres son fundamentales y la recomendación son dos veces a la semana, una porción de 1,5 tazas o 1,5 cucharones, y en el caso de los hombres pueden ser 2 a 3 cucharones. Puede ir complementada con un poquito de proteína, un poquitito más, porque si bien las legumbres son altas en proteínas, pero básicamente tienen alta cantidad de carbohidratos también. Entonces, si le agregamos un poquitito de proteína, vamos a mejorar el valor biológico de esas proteínas. Tienen fibra y además tienen hierro. Entonces, lo que se recomienda en el caso de las legumbres, ojalá complementarlas con la ensalada que tenga un poquito de jugo de limón o consumir un poquito de jugo natural de naranja para que se optimice la absorción del hierro que tienen las legumbres. Dentro de lo que significa también las carnes, entendemos también que, no sé, compramos quizás, es más fácil adquirir las latitas, el pollo, que hay también con los pescados, los mariscos, de repente como que, no sé, en lo personal me pasa como que se va la creatividad, como qué más hago, lo que tengo más cercano, de repente uno mira el congelador, saco esto. Es que ese es un gran tema falta la que nos pasa a todos. planificación. Ese es un problema social. Sí. ¿Qué hago de almuerzo? Mira, en el caso de los enlatados, si bien es una solución bastante amigable para todos, pero todo lo que viene enlatado va acumulando metal pesado en el alimento, entonces cuesta mucho sacar los metales pesados del cuerpo. Hablamos de 6 meses consumiendo distintos tipos de alimentos todos los días por 6 meses para poder eliminar dentro de la célula el metal pesado. ¿Y qué genera eso? Decaimiento, fatiga, somnolencia, poca energía y todo, te aseguro que estamos intoxicados con metales. Entonces ahí lo que se recomienda es usar cilantro todos los días, espirulina, pero ya la espirulina es un poco más trabosa de encontrar. En cambio el cilantro uno lo puede encontrar en cualquier parte, lo picas y lo puedes poner en la ensalada, en el pan, en lo que quieras. Con yogur, hacer una salsita. Hacer una salsa con yogur y ajo, me encanta. kéfir, queda súper buena la mezcla. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que el tema de la planificación es algo que nos complica a todos. Y ahí lo que yo recomiendo es cocinar para 2 días. Y de repente, no sé, por ejemplo, hacer lentejas. Congelas un poco, porque no va a faltar el día que vaya a estar sobrepasado y no vaya a alcanzar a hacer almuerzo. Entonces congelas un poco y puedes hacer, por ejemplo, hoy día lentejas con, no sé, pues típico huevo revuelto. Sí. Y en la tarde o al otro día puedes hacer crema de lentejas con unos crutoncitos. Con pancitos. Claro. Y puedes agregarle unas tiritas de carnecita bien chiquitita, porque al adulto mayor le cuesta masticar. Sí. Entonces ese es un dato súper bueno. Para ellos, ojalá la alimentación que sea picada, y picada siempre es un poco menos de lo que es una porción de carne servida. Entonces ahí se recomienda ojalá pesar, porque el picado, la carne picada siempre se va a ver menos volumen, o sea, se va a ver como que es harto, pero es poco. Entonces para que alcancen a cubrir las necesidades de proteínas en el día, que generalmente son como 80 gramos más o menos. Perfecto. APP. En el caso de los superalimentos, por ejemplo, el ajo, la cebolla, ¿qué tan importante es incorporarlas dentro de lo que es la nutrición diaria? ¿Por qué son tan positivas y buenas para la salud? Mira, el ajo, la cebolla, el puerro, la alcachofa, los espárragos, son alimentos altos en fibra y además son alimentos que alimentan las bacterias intestinales, son prebióticos, es el alimento de tus bacterias. Además tiene efecto todo lo que va enrolladito, como la cebolla, los repollitos de Bruselas, los puerros, que son exquisitos, me encantan. Sí. Son alimentos que además son anticancerígenos, todo lo que va enrolladito tiene esa propiedad anticancerígena. Es antioxidante, no, puras flores para esos alimentos. Super. Y a priorizarlos también en esta época, que lo podemos encontrar. Hay tantas formas de cocinar, por ejemplo, los puerros. Yo me acuerdo que mi abuelita los hacía, los cortaba sopita de puerro con cebolla en 4, los cocía un poco y los hacía como ensalada. Y quedan exquisitos. Yo vi el fin de semana, hay una receta en redes sociales, era risotto de puerro, y cortaban el puerro y echaba el arrocito. El puerro yo lo encuentro delicioso. Para la ensalada queda como con tomatitos, con lechuga. Aprovechar ahí eso, y alguna recomendación final también en torno a lo que significa de la planificación, de también
considerar los gustos, pensando en la familia tradicional y que están las personas mayores. De repente, chuta, nos preocupamos quizás del partido, hagamos el asadito, todo, chuta, ¿y qué pasa con nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelo, nuestra abuela? No va a comer afuera de horarios, también tener esas consideraciones de lo que se vive en el día a día. Yo por eso trato y lo aconsejo de cocinar un poquito más. Como de que siempre quede un poquito Sobre un más, poquito. como que sobre un poquito y por último lo congelamos. Si la comida no se va a perder. Si uno logra darse cuenta, ya hoy día vamos a comer, no sé, 5 personas en la casa, pucha, hago para 10 y me queda. Y si el otro día no queremos comer lo mismo, lo congelo. Pero de verdad, yo soy la reina del congelado. Entonces Porque salva mucho. Exactamente. Y la vida está muy intensa, como para... Recomendamos entonces el congelar algunos alimentos que vayamos Sí. haciendo a la hora de almuerzo, de comida, para tenerlos de repente como opción para la semana. Te agradecemos la instancia de que estés hoy día con nosotros, de manera explicativa, ¿verdad? Y muy cercana nos vas contando qué alimentos podemos recomendarle también a las personas que nos están hablando, también desde el WhatsApp, al más 569-7756-9177. Si quieren hacer más consultas, pueden obviamente seguir escribiéndonos en nuestras redes sociales. Y tu Instagram, ¿verdad? Nutricionista integrativa. Exactamente, ahí está, para que la gente te pueda seguir y pueda hacer consultas directamente a tu Instagram. Oye, aprovecho de hacerte una consulta antes de despedirte, Pía, porque el congelar, de repente uno dice, ¿puedo congelar todo? ¿Hay algún alimento que no recomiendas que se congele, que pierda alguna propiedad? El brócoli queda malo congelado, encuentro yo. Me igual a la después. Sí, queda... no, pero la cebolla, el morrón, el zapallo italiano, son alimentos que aguantan bien la congelada. Súper. Pero el brócoli queda muy malo, encuentro yo. No congelar el brócoli entonces. No, A mi evitarlo gusto, ahí. a mi gusto. Ahí dentro de las recomendaciones también de lo que podemos planificar y para nuestra yo del futuro y que no tenga que trabajar y agilizar un poquito eso, si es pensar también en ese futuro. Pía, siempre un gusto que nos acompañes, que estés muy Muchas bien. gracias por la invitación, que estén súper bien. Ahí teníamos entonces recomendaciones interesantes para nuestra nutrición diaria. Pausa comercial, compañera, ¿no? Avanza esta mañana, que recuerden, estamos hasta las 12:30. Temática personas mayores y obviamente la salud mental. Le ponemos el foco y a la vuelta ya tendremos detalles.